Muy bien, nos volvemos a encontrar un espacio breve, no más allá de 20, 30 minutos, en el que siempre vamos viendo de una manera secuencial todos los elementos que componen el texto, en este caso el de Chenrezig. Este texto que a veces solemos decir el texto de práctica, pero como muchas veces hemos dicho, la traducción más acertada sería la aproximación al logro. Es, por decirlo en términos también muy cercanos, instrucciones como cuando nos valemos de un mapa para llegar a un destino. Así que este mapa, pues esta suerte de mapa nos va llevando por distintos, por un mismo sendero, pero en el que vamos visitando distintos puntos de la riqueza que tiene el texto. Alguna vez hemos dicho que más allá del tantra al que corresponde el texto, de la extensión, de la brevedad, de la complejidad o de la sencillez del texto, tienen una estructura parecida. Solemos comenzar con la plegaria al linaje, en el que tomamos contacto con esta cadena ininterrumpida de maestros y maestras que desde los comienzos del budismo y en todas las escuelas, recién estábamos hablando de manera informal del budismo zen, de la cercanía que tiene con el budismo vajrayana, porque su esencia nuclear son las enseñanzas del Mahayana. Así que incluso en las escuelas Theravadas, en las escuelas del budismo temprano, esto es un hecho que siempre se repite. La vitalidad de la esencia que está presente más allá de la temporalidad y de la geografía, porque hay un cuidado constante en la transmisión de las enseñanzas. En el budismo Zen se presta mucha atención, otro tanto en el budismo de las escuelas tempranas y en el budismo Mahayana y en el budismo tibetano. Así que todo aquello que vamos escuchando, pues tiene esa esencia que viene del fondo de los tiempos y puede expresarse en términos muy contemporáneos, porque su sabiduría va más allá de culturas, aunque luego estén los aspectos iconográficos, los aspectos de vestimenta, hay distinciones que hacen referencia a una tradición o a una geografía o una cultura, pero la esencia es perfectamente que puede conversar con nuestra realidad cotidiana, urbana y del siglo XXI. De hecho, hoy que comenzamos a tratar los puntos de la plegaria de 7 ramas, seguramente vamos a encontrar cómo, explorando lo que tenemos en un lenguaje que a veces pareciera que está limitado a unas pocas frases, a unos pocos versos, pues vamos encontrando cómo puede dialogar con nuestro día a día. Decíamos entonces que en la estructura de la práctica está la plegaria al linaje, hacíamos referencia de la importancia de ello. Tomar refugio, luego el aspecto de creación o kierrin, en el que vamos visualizando y hemos estado explorando cuál es el sentido de ir visualizando. Podríamos recordar sucintamente que a medida que vamos imaginando, visualizando, vamos manteniendo en nuestra mente el aspecto, en este caso, del Buda Chenrezig, su aspecto, sus ornamentos, su vestimenta, todo lo que su imagen de lo que su imagen nos habla, pues de alguna forma la enseñanza lo que está intentando es que reconozcamos que, por ejemplo, los 4 brazos que tiene Chenrezig, el amor, la compasión, el regocijo por el bien de los demás, y la ecuanimidad son cualidades que están presentes en nosotros. Por decirlo en términos cercanos, que no necesitamos generar 2 brazos más para parecernos a Chenrezig, sino que cuando, podría decirse, en una idea mimética, ¿sí? Vamos viendo cómo esa naturaleza de nuestra mente en la que están presentes esas cualidades, podemos acercarnos a ella visualizando estos 4 brazos, la ecuanimidad en la postura del loto completo, las joyas que alguna vez lo hemos analizado también el porqué de los brazaletes, la corona que tiene 5 joyas que habla de 5 aspectos de la confusión que se transforman en 5 aspectos de la sabiduría,
todas las telas que le ornamentan, el manejo del mundo del deseo, que es algo que está más allá de su aspecto cultural o geográfico, que está haciendo alusión a las cualidades mayores de la naturaleza de nuestra mente. Hay un proceso de gestación en este proceso de creación, y una vez que vamos manteniendo esa visualización de Chenrezig sobre una flor de loto, vamos a recordar que la flor de loto hace referencia a lo que sucede en la naturaleza. Se crían los lotos, los nenúfares, en aguas estancadas, pero una vez que germinan, han estado alimentando de esas aguas, y una vez que florecen, pues su aspecto es inmaculado. Entonces hay allí una similitud, una metáfora que está presente en todas las tradiciones budistas, independientemente de su escuela, como desde la confusión de nuestra mente dualista, cómo podemos alimentarnos de eso que en principio lo limitamos, pero cómo podemos irnos valiendo, y la plegaria de las 7 ramas es un elemento en el que se evidencia de cómo nos podemos ir valiendo de esa energía que a veces nos puede llevar a la confusión, pero pudiéndola conocer, transformar, trabajar con ella, dinamizarla, podemos florecer como esa metáfora de la flor del loto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Estupendo. Cuando llegamos al momento en el que hemos completado la visualización, está otra vez el tomar refugio en Buda Chenrezig. Y luego viene lo que vamos a empezar a explorar hoy, y lo seguiremos en los lunes siguientes. Lo voy a leer primero en castellano y luego, con la ayuda de las enseñanzas del Lama Drupyo, que están condensadas en el libro Chenrezig, que es nuestro apoyo cada lunes, pues vamos a ir analizando algunos de esos versos y la riqueza que tiene también el irlo viendo en tibetano, porque el tibetano tiene como 2 vertientes: la vertiente coloquial y la vertiente del Dharma, que es un idioma que se ha, no voy a decir inventado, que ha tenido una trayectoria tal que puede expresar con mucha claridad los aspectos más profundos de la enseñanza del Dharma, como podríamos encontrar también en nuestros distintos idiomas, que tenemos un castellano coloquial, pero hay a lo mejor un castellano muy técnico, muy preciso para la ingeniería o para la medicina. Valga esta simple comparación como para ver la riqueza y el por qué nuestros textos siguen estando en castellano. Seguramente con el japonés, seguramente con el sánscrito, con el pali, se repite este mismo proceso. La plegaria de las 7 ramas dice: el noble y poderoso Chenrezig, así como los victoriosos y sus hijos, que residen en las 10 direcciones y los 3 tiempos, completa y sinceramente rindo homenaje. Así que podríamos ver aquí un punto a tener en cuenta, la idea del homenaje. Y no se trata de un homenaje en términos convencionales, en términos de protocolo, sino se estará presentando siempre un aspecto confuso de nuestra mente y un antídoto. El aspecto, ya vamos a volver punto por punto, pero para irlo adelantando de a poco, mientras vamos explorando el texto, la idea de homenajear es homenajear las enseñanzas, homenajear la naturaleza prístina de la mente de Buda que habita en cada uno de nosotros. Y el antídoto contra el orgullo no es simplemente el orgullo que solemos pensar cuando aparece la palabra en nuestro día a día, de la vanidad o de ser veleidosos, sino de ese pensamiento rígido, que no siempre expresamos el orgullo conscientes de estar sintiéndonos orgullosos, vanidosos o veleidosos, sino ese pensamiento rígido, constante, en el que nos convertimos como la medida de las cosas. Somos quienes, de alguna manera, arbitramos en el mundo para decir esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. Ya vamos a volver sobre ello. El segundo de los puntos: flores, flores, incienso, luces, perfumes, manjares, música y demás presentes
Todo esto lo ofrezco realmente en mi, todo esto lo ofrezco realmente y en mi imaginación. Ruego a la Asamblea de los Nobles que las acepte. El tercer punto de los 7, todas las acciones negativas cometidas desde tiempos sin principio hasta ahora, tales como los 10 actos no virtuosos y los 5 actos de consecuencias inmediatas, cometidos bajo la influencia de las emociones perturbadoras, todo esto lo confieso. El cuarto punto, en el mérito de los Varakas y los Pratyekabuddhas, Bodhisattvas, los humanos comunes y todos los seres, por cualquier virtud acumulada en los 3 tiempos, por todo ello me regocijo. El quinto de los 7 puntos, dadas las diversas maneras de pensar y particulares del intelecto y particularidades, hoy me confundo mucho, y particularidades del intelecto de cada ser, os suplico que a través de los vehículos grandes, pequeños y común, pongáis en movimiento la rueda de las enseñanzas. El sexto punto, hasta que el ciclo de las existencias no se vacíe por compasión, no paséis al nirvana, y os suplico que fijéis vuestra mirada en los seres hundidos en el océano del sufrimiento. El último punto, el séptimo, que todo el mérito que yo haya podido acumular pueda ser la causa de que todos alcancen el despertar. Y que así, sin demora, yo me convierta en un guía espiritual para todos los seres. Hemos presentado los 7 puntos. La plegaria de las 7 ramas está presente en todas las prácticas del Vajrayana de una manera más reducida en el texto de Chenrezig. Suele a veces en otras prácticas o en otros momentos presentarse de una manera más reducida, como también de una manera más extensa. Hoy, por ejemplo, estábamos recordando que estamos a 12 de enero, ¿sí? ¿Digo bien la fecha? 13, 12 de enero. Bueno, mitad de enero. Muy bien, hemos tenido aquí un pequeño debate, pero podemos decir, congeniando posiciones, posturas, que estamos a mitad de enero del 2023 y que no está tan lejos en el horizonte el Losar, el cambio de año según el calendario lunar con el que se rige el budismo tibetano. Y los días previos al Losar, que es el día más festivo, aunque por la mañana temprano también se hacen prácticas, los días previos en los monasterios, en Taxancay, en nuestro centro principal en Huesca, pues son muchas horas de práctica. La práctica extensa de Mahakala lleva unas 8 horas. Estamos por la mañana 4 horas y otras tanto por la tarde. Y esta sección de la plegaria de 7 ramas, pues no recuerdo bien cuánto tiempo lleva, pero no menos de 30 o 40 minutos, ¿no? Con esto quiero decir que este principio y esta esencia a veces se presenta de una manera muy breve y otras veces muy extensa. Por lo que es muy interesante, sea una práctica extensa o una práctica breve, saber muy bien toda la riqueza que hay en ello, de tal manera que aún en una práctica muy breve tengamos la esencia presente. Ok. Voy a lo que dice la enseñanza de la Madhurya en su libro. Pues nos vuelve a leer en castellano, a citar en castellano, y lo voy a leer literalmente. Dice en su texto, en la Madhurya, en la plegaria de las 7 ramas, es una plegaria resumida dirigida a Chenrezig que se recita con las manos juntas. Y está muy bien que lo señale. Bueno, claro, yo no voy a homologar decir lo que está bien o no, lo que haga la Madhurya. Quiero decir que está muy bien que vayamos diferenciando cuando las manos están juntas y cuando no. Esto es un mudra, como los que solemos hacer en otras prácticas. Por ejemplo, cuando hacemos las ofrendas, como si estuviéramos ofreciendo agua para beber, agua para lavar, incienso, flores, luces, agua perfumada, manjares, música. O a veces cuando cruzamos los brazos, chasqueando los dedos hacia afuera o hacia adentro. Y los mudras también, cuando se dice, es un soporte físico, cuando se dice prácticas con el cuerpo, no solo es la postura, sino los mudras, los gestos con los que te vas ayudando cuando comprendes cuál es el sentido de cada uno de ellos, para ir también pues, trayendo otros elementos que mantengan a la mente atenta
y que se vaya nutriendo de todo lo que, como en este caso, un mudra, una expresión física de las manos, lo están representando. Que a veces cuando nos acercamos a las prácticas del Vajrayana pareciera que tenemos que tener todo el tiempo las manos juntas. No, a veces sí, a veces no. Por eso aquí se señala la súplica. Y vamos a recordar que el hecho de que juntemos las dos manos también significa que 5 emociones conflictivas como la ignorancia, lo que está presente en la plegaria de 7 ramas, la ignorancia, es decir, el surgir de la dualidad, cuando la mente confunde aquello que conoce como el yo y aquello que es lo conocido, como decía que Abhijekalu Rinpoche, con lo otro, ese es el punto de la ignorancia. No es el desconocimiento de, de fechas, de datos, de capitales de países, sino ese punto repetitivo en nuestra mente, que es el nacimiento de la dualidad, y de allí esta separación, y es también el punto donde pueden germinar la avaricia, la envidia, los celos, este punto de comparación y competencia, cuando nos centramos mucho en uno mismo, solo en nosotros mismos. Como 5 aspectos confusos como la ignorancia, el apego, el aferramiento, la resistencia, que aunque no lo logremos, el querer imponerle a la realidad cambiante de absolutamente de todo, que permanezca idéntica a sí misma porque es lo que más nos gusta, nos conviene o nos agrada. El rechazo, que no es solamente el rechazo no físico, sino el rechazo, esa resistencia que no nos permite, y por lo tanto es una expresión de sufrimiento, adaptarnos a lo cambiante de que son nuestras vidas en todos sus aspectos. La ignorancia, el apego, el rechazo, el orgullo, y la envidia o los celos. Así que esos 5 aspectos confusos pueden ser transformados en los 5 aspectos de sabiduría que están representados, por ejemplo, en la corona que tiene Chenrezig y todos los Yidam, de aspecto relajado pacífico, que cada uno corresponde a un aspecto de la sabiduría. Y el hecho de que juntemos las manos, pues es graficar también que como las manos están ligeramente ahuecadas, que todos los seres, nosotros y todos los seres, podamos liberarnos de estos 5 aspectos confusos, da lo mismo que yo señale la mano izquierda o la derecha, no es relevante, y poder transformarlos mediante la práctica, como Chenrezig, que tiene la joya que concede todos los deseos, y no es una suerte de todos los deseos, por decirlo en términos muy cercanos, que pedimos como Amazon que nos traiga aquello o lo otro, sino esos deseos mayores de que conozcamos las causas que generan el sufrimiento para no poner en marcha más causas que fructifiquen el sufrimiento, y que conozcamos las causas que traen el bienestar y mantengamos aquellas que ya están en marcha y pongamos en movimiento, en marcha, aquellas otras causas que habrán de fructificar en felicidad. La plegaria de 7 ramas es una plegaria resumida dirigida a Chenrezig, dice el Lama Drupio, que se recita con las manos juntas. Es un medio para la acumulación de mérito y de sabiduría y para la purificación de la negatividad. Y esto lo agrego yo. El hecho de que se cite mérito y sabiduría, pues el mérito y la sabiduría lo vamos generando a través de la práctica. Un día y otro día, y en la forma formal de la práctica, cuando llevamos la esencia de la práctica de la sabiduría y la compasión a nuestra vida cotidiana, cómo vamos a fuerza de repetición, como hemos aprendido prácticamente todo, por mucho que deduzcamos y estemos con nuestra mente racional y cognitiva, muchas de nuestras enseñanzas, por no decirlas casi todas, es a fuerza de repetición. Así que es allí también como vamos formando una estructura neuronal, como vamos formando nuevos patrones, lo que las ciencias contemplativas y las ciencias contemporáneas desde hace más de 20 años vienen investigando, y lo que de manera empírica las tradiciones contemplativas han sostenido, la fuerza de repetir. Tenemos que acumular todo aquello que está del lado de la virtud, acumular amor y compasión en nuestra mente, como si pusiéramos granos de arena para llenar un recipiente. En unas palabras muy sencillas y muy profundas y muy cercanas, el Lama Drupio lo está diciendo, el hecho de repetirlo cotidianamente.
constantemente, y que esa repetición, esa constancia en la práctica esté impregnada. Por eso es tan importante la motivación, la actitud y la conducta. Que no quede solamente en algo rígido, que nos sentamos, en algo esquemático, hacemos nuestra práctica y ya está. 3 son los pilares de todas las enseñanzas budistas. La motivación, la actitud y que genere esto una conducta. Por eso, si lo resumiéramos en 3 aspectos, es el punto de la sabiduría, el punto del comportamiento virtuoso ético. En la Madhurya está hablando aquí de virtud, y esto tiene que ver con nuestro día a día, cómo estamos en el mundo, cómo consumimos, cómo compramos, cómo nos tratamos entre nosotros, qué es lo que promovemos en nuestros círculos inmediatos y en nuestra vida cotidiana y en nuestra sociedad. Y el tema de la compasión. Dice la Madhurya, es muy importante que estemos haciendo la práctica con nuestro cuerpo, palabra y mente, pues incluso si leemos con atención la fonética tibetana, sin entenderlo todo perfectamente, tiene muchos beneficios. Hemos de tener muy presente las cualidades de Chenrezig, que están presentes en todos nosotros, sabiduría y compasión, los beneficios y las bendiciones que tiene su práctica. Estar mentalmente abiertos y principalmente tener una perfecta motivación. Otra vez, vuelve a estar presente aquí el punto de la motivación. Si pensamos que es muy complicado la fonética, el ritual, los mudras, etc., esto causará una dificultad añadida en nuestra mente, por lo que hay que ir poco a poco y generar buena intención al hacer la práctica. Y aquí, como una introducción, en las enseñanzas de la Madhurya nos hace esta síntesis. La plegaria de 7 ramas está en todas las sadhanas, práctica, son sinónimos, porque es un preliminar común a todas ellas. Cada rama está constituida por 4 versos. La primera rama, el homenaje a la divinidad, es un remedio para abandonar el orgullo. Así que en esta lectura que voy a hacer de estos 7 puntos que enumera la Madhurya, está presente lo que es un aspecto confuso de nuestra mente y cuál es el antídoto. Y esta es la riqueza del Dharma. Aquella idea, cómo vamos a abonar o cómo no vamos a descartar nada, por volver a esta idea. No vamos a quitar de esas aguas estancadas en esos lodazales. Vamos a ver lo nutritivo que hay allí, vamos a ver lo nutricio que hay en nuestra confusión para poder transformarlo con la motivación, la actitud y la conducta, como poder redirigirlo, y eso es lo que ayuda a toda la práctica, y transformarlo en el opuesto. La primera rama, entonces, volviendo a ella, es un remedio para abandonar el orgullo. La segunda rama, la presentación de ofrendas, es un remedio para el apego. La tercera rama, la confesión, shakpa en tibetano, de las faltas, es un remedio para los actos negativos. Cuarta rama, el regocijo, al pensar en los actos meritorios realizados por los bodhisattvas y los seres corrientes, es un remedio para la envidia. Quinta rama, el ruego de que se gire la rueda del Dharma dando enseñanzas es un remedio para la ignorancia. La sexta rama, la súplica de que se quede entre nosotros, que se queden los maestros entre nosotros, es un remedio para los puntos de vistas erróneos. Y la séptima rama, la dedicación de los méritos, es un remedio para los medios inútiles o inapropiados. Vamos a explorar el primer punto hoy, totalmente y con sinceridad, dice nuestra práctica en castellano. Os rindo homenaje, poderoso y noble Chenrezig, así como a los Budas y a sus hijos que residen en las 10 direcciones y los 3 tiempos. Dice la Madhurya, rendimos homenaje a Chenrezig, al que visualizamos enfrente de nosotros desde el momento en el que hemos invitado, diciéndole delante de nosotros, en el espacio, se halla manifiestamente la divinidad. Este es el punto de quiebre, de visualización. Vamos visualizando lo que decía minutos atrás, vamos, la habilidad que tiene el Vajrayana, es decir, para una mente que tiende a la distracción, y aquí la distracción no es el olvido habitual de dónde he dejado las llaves o cómo es el autor de aquel libro que quiero comentar, sino la verdadera distracción es estar ausentes en las cualidades mayores de nuestra mente, de distraernos de nuestras cualidades mayores, que están presentes en todos nosotros. Cuando nos distraemos de esas cualidades mayores, surge el orgullo, surge la envidia, surgen los celos, surge la ira. Esa es la distracción mayor.
Entonces, el remedio hábil dice, para una mente que tiende a la distracción, vamos a darle muchos elementos para que esté atenta a sus propias cualidades. La postura, la recitación, la melodía, los mudras, la visualización. Es un remedio o un medio, me corrijo, un medio muy hábil. Es decir, para una mente que se distrae, vamos a darle tantísimos elementos para que esté allí atenta en una única dirección, una misma dirección. Dice la Madhurya, pensamos entonces que realmente se encuentra presente, ¿no? Eso va despertando en nuestro corazón esa cercanía, que están presentes las joyas del Dharma mientras recitamos la plegaria con la mente concentrada en el sentido de las palabras. Desarrollamos las bodhicittas de aspiración y de aplicación. Hemos estado en otros vídeos comentando también la de aspiración, algo que está también en nuestras vidas cotidianas. Todos aspiramos a algo. Vamos a poner un ejemplo muy cercano, nuestros paseos por la sierra, nuestras vacaciones, tenemos esa aspiración. Y la aplicación es, pues vamos a ponernos con ello. Así que nuestra aspiración es la de realizar el aspecto mayor de la cualidad de nuestra mente y ahora nos ponemos con ello, tanto en la práctica formal como en nuestra vida cotidiana. Desarrollamos, dice la Madhurya, la bodhicitta de la aspiración y de la aplicación, propiciando una mente de amor y compasión hacia todos los seres. En nuestro texto, si vamos en la página 14 y leemos en tibetano, dice Pakpa Chenresi, ¿sí? Pakpa Chenresi Wanda, Chokcho Dusun Shukpayi. Entonces, el Lama Drubyu trae a su libro Pakpa Chenresi Wandan, Poderoso y Noble Chenresi, es la traducción del tibetano al castellano, y comienza a hacer, término a término, una traducción. Pakpa, Pakpa Chenresi, significa noble, en el sentido de que es diferente al ser ordinario, es decir, es un ser extraordinario. Wan significa poderoso, un ser que tiene control sobre todo, que es todopoderoso, un ser glorioso y cuyas cualidades son perfectas. Son pocas palabras, pero tienen un gran significado. Al recitarlas con confianza y pensando en su significado, obtendremos todas las bendiciones de la divinidad. El segundo verso dice Chokchu, Chokchu Dusum Shukpayi. La traducción al castellano es que residen en las 10 direcciones y los 3 tiempos. Debemos pensar que junto a Chenrezig, en la visualización que estamos manteniendo, residen todos los Budas, como una suerte de cortejo, tanto en las 10 direcciones como en los 3 tiempos. Las 10 direcciones, las 4 direcciones cardinales, más las 4 direcciones intermedias, Zenit y Nadir. Los Budas de los 3 tiempos, representados por Dipankara, el Buda anterior, Sakyamuni, el Buda presente de nuestra era, y Maitreya, el Buda futuro. Pero no solo existen esos 3, pues hay muchísimos Budas, tantos los que ya hayan aparecido, los que aparecerán posteriormente a Maitreya, todos juntos a Chenrezig. Dice, ya concluyendo, en tibetano, Yelwa Seche Tamchela, a los Budas y sus hijos. Yelwa se refiere a los Budas. Cuando se dice sus hijos, se refiere a los hijos espirituales, bodhisattvas, tanto femeninos como masculinos. Todos están alrededor de Chenrezig. Y lo último que veremos hoy, en tibetano dice Kyunne Dangwe Chatsalo, totalmente y con sinceridad os rindo homenaje. Que aquí está el sentido de este primer verso de los 7. Vamos visualizándonos que hacemos postraciones, así como lo hacemos delante del altar físicamente. Con la palabra recitamos el refugio y con la mente desarrollamos la aspiración, la devoción y la confianza. Visualizándonos en nuestro aspecto ordinario, con nuestro aspecto, emanamos muchos cuerpos similares al nuestro. Se dice que en la misma cantidad de motas de polvo que puede haber en el espacio, es decir, una multitud de clones. Y la primera práctica de los preliminares son las postraciones. Cuando hemos hablado del ñondro, de las prácticas de preliminares especiales, pues comienza con las postraciones. Es este mismo principio de una manera más desarrollada y con el compromiso de la postración física. Todo esto para rebajar la idea tan fuerte que tenemos del yo. Con el cuerpo hago postraciones,
con la palabra recito respetuosamente las oraciones, con la mente colmada de devoción, de confianza, desarrollo la bodhicitta, el espíritu que anhela el despertar para beneficio de todos los seres sin excepción. Dangwe en tibetano significa pureza, respeto. Respeto a la divinidad. Nos postramos ante Chenrezig con todo nuestro ser, de todo corazón, en nuestro cuerpo, palabra, con nuestro cuerpo, palabra y mente. Y lo último que voy a decir, antes de pasar ya a la práctica formal, es que no nos limitamos a la literalidad del texto. Es un acercamiento gradual en el que, conforme vamos avanzando en la práctica y que luego se completa con el segundo de los puntos de la disolución, o Dzogchen, todo aquello que pareciera que está fuera de nosotros, por eso esa idea de visualizar a Chenrezig, hacerle postraciones, pero en su naturaleza última es indiferenciado de nuestra naturaleza mayor de Buda presente en cada uno de nosotros. Entonces, es esta línea tan delgada, tan presente siempre en el Tantrayana, en el budismo tibetano, que pareciera que hay algo externo a nosotros y solamente a eso externo le atribuimos todas esas cualidades mayores, sino que la intención es que reconozcamos ello, pero también vamos reconociendo que todo eso que proyectamos sobre esa imagen en realidad está presente en nosotros. Por eso en el momento de la disolución es tan importante permanecer allí en ese punto de fusión para que a través de la experiencia vayamos comprobando que todo aquello que hemos imputado a una imagen y algo aparentemente externo está nacido de nuestro núcleo esencial, de nuestro bondadoso corazón. Y eso es lo que con el tiempo, pues, y a través de la práctica nos va modelando, y esto que ahora parece algo forzado y algo como muy marcado por la práctica, luego surge naturalmente en nuestro día a día. Muy bien, pues hasta aquí la explicación. Gracias.